presenta La historia en profundidad. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a La historia en profundidad. La historia de Bolivia tiene páginas muy importantes, páginas que de repente son una sorpresa recordarlas y volverlas a vivir. Podemos hablar de la Guerra del Chaco, podemos hablar de la Revolución del 52, y dentro de estos grandes momentos que ha vivido nuestro país, existen personajes que han ido destacando. Esta noche vamos a tocar la vida de uno de los hombres más admirados de nuestro país. Estoy hablando de Germán Busch, del capitán Germán Busch, quien ha sido héroe precisamente de la Guerra del Chaco, y su vida ha interesado a muchos investigadores, escritores. Esta noche tengo el privilegio de contar con dos investigadores que los he entrevistado por separado en la primera fase de La historia en profundidad, y esta noche precisamente voy a dar la bienvenida a Pablo Michel. Pablo, ¿cómo estás? Querido Sandro, un gusto estar en tu segundo ciclo de La historia en profundidad, un placer, honrado, y a mi querido amigo Robert también seguramente este programa, como todos los que hemos tenido la oportunidad de participar, va a ser pues de mucho regocijo, sobre todo para nosotros que amamos la historia, y que se sirva también a la ciudadanía, ¿no? Para conocer un poco más sobre este interesante y poco conocido personaje, don Germán Busch Becerra. Pablo, tú has realizado un video muy importante que se llama Siglo IV, Documentos Históricos, y precisamente reflejas la vida y obra de Germán Busch. Seguramente lo vamos a estar viendo un pedacito, por lo menos con imágenes de apoyo que gentilmente nos vas a ceder. Bien, también está con nosotros, ya lo hemos entrevistado en el primer ciclo también, hemos tenido una larga conversación muy amena. Está con nosotros Robert Brockman, un colega, periodista, escritor, historiador, y bueno, él ha publicado, la anterior vez habíamos hablado de su libro Tan lejos del mar, que es un libro muy agradable, y este es en realidad un libro anterior y que se refiere precisamente a la Guerra del Chaco, el general y sus presidentes. Robert, qué gusto tenerte, muchas gracias por aceptar la invitación. El gusto es mío, querido Sandro, estar de nuevo en tu programa y compartir además con mi amigo Pablo. Bien, entonces nos adentramos a la vida de Germán Busch y partimos sobre la visión de hablan de un Camba, ¿no es cierto?, donde nació. Herbert S. Klein dice que nació en Santa Cruz, y Alcide Augusto Céspedes habla de que nació en el Beni. ¿Dónde nació este personaje? ¿Quieres comenzar? Bueno, fue interesante hace unos 2 años en el primer encuentro de la Guerra del Chaco. Manteníamos la postura, por lo menos yo, y bueno, apoyado por la familia Busch, de que había nacido en New Florida, en Santa Cruz de la Sierra. ¿En Santa Cruz? En Santa Cruz, el departamento, correcto, no en Santa Cruz, no en la ciudad, sino en Santa Cruz. Apoyado esto en una acta de bautizo refrendada por un cura, el cura Heidegger, si no me equivoco, ¿no? Un cura alemán. Pero hasta ahí, digamos, no había... ¿Y dónde fue el acta? ¿Dónde se en Santa Cruz, ¿no? En Concepción. Ahora puede ser que haya nacido en el Beni y se ha ido a bautizar a otro lado. Y a partir de eso apareció justamente en este encuentro un amigo, apellido el señor Ligerón, que él es beniano y que atribuía el nacimiento del Camba Busch, que hubiera nacido en el Beni, ¿no? Entonces yo hablaba a veces con la familia, hablaba sobre todo con el nieto, Carlos Herman, y él me dice, no, nosotros, la familia mantiene y sostiene que nació en Santa Cruz. Robert sé que ahora está trabajando en el libro, que seguramente lo va a presentar dentro de muy poco, un trabajo que yo lo estoy esperando con mucha ansia, sobre realmente sentar las bases dónde nació. Ahora, lo que alguna vez yo dije, y lo mantengo, es que creo que la figura de Busch trasciende más allá de lo meramente regional. Y qué paradoja, justamente, el Camba Busch, que se opuso por ejemplo, al Partido Regional Orientalista, que se fundó al poco tiempo de la Guerra del Chaco, formado por gente de tierras bajas, orientales, inclusive con una idea un poco separatista. Claro. El Camba Busch les da pues 48 horas ya de presidente para que ese partido desaparezca. Vamos a tocar eso mientras avanzamos. Robert,
ese tema, o sea, ¿por qué, digamos, para mí es importante? Porque, digamos, según Augusto Céspedes, la llegada de Germán Busch se vino a pie desde el Beni, en este caso, y muestra su personalidad de Germán Busch. Sí, bueno, ese es uno de los muchos errores que tiene el libro de Choico Céspedes, ¿no? Efectivamente es una referencia, y como es la referencia, todo el mundo lo toma como la piedra angular de la historia de Busch, pero está lleno de errores. Por ejemplo, no se vino a pie. ¿Ya? Por ejemplo, es dudoso que haya nacido en Santa Cruz. Pero su madre era veniana. Su madre era veniana efectivamente. Ahora bien, y yo baso mi versión en la versión del historiador veniano Arnaldo Ligerón, que tiene realmente una muy buena investigación respecto de dónde nació. Él dice que nació Busch en el Carmen del Itenes. En realidad, en un lugar cercano al Carmen del Itenes, mientras su familia navegaba en camino hacia Concepción, ¿ya? De los 4 hermanos Busch, de los 5 hermanos Busch en realidad, hermanos de Germán, solamente una, la mayor Josefina, nace en una ciudad, que es en Trinidad. Todos los otros hijos nacen en el río, en los ríos del Beni, porque Pablo Busch, el padre, era un señor, un doctor, que no podía sentar cabeza en ninguna parte. Era alemán. Era alemán, ¿ya? De ahí viene el apellido, ¿no? Así es. Entonces, nace Germán Busch, después de varios meses llegan a Concepción, en el norte de Santa Cruz, lo inscriben allá, y el acta de bautizo efectivamente dice que Víctor Germán Busch Becerra fue bautizado en este lugar, en esta fecha, y hay también un problema con la fecha. Toda la historiografía boliviana establece que Germán Busch nació en Concepción, Santa Cruz, en 1904, ¿ya? 23 de marzo de 1904. Pero en realidad el acta del cual estamos hablando dice que nació en 1903, ¿ya? Entonces ahí hay un error. Si hay un error en la fecha, ¿por qué no va a haber un error en el sitio del nacimiento? ¿En qué se basa Ligerón para decir que nació en este otro lugar, en el Carmen del Itenes? En testimonios de la madre, de la señora Raquel Becerra, que le había dicho a muchos amigos, les había contado, y además hay anécdotas de cómo nació, dónde nació, cómo fue su primera noche en una barraca en medio de la selva, sin ninguna ayuda de ninguna clase, con el niño aparentemente muy enfermo que lloraba y lloraba y no dejaba de llorar. Bueno, entonces, no importa, pero sin embargo, cuánta evidencia podamos tener de que haya nacido en uno o en otro lugar, lo que está ya en la historiografía boliviana es que nació en Santa Cruz, en Concepción, en 1904. Los dos datos pueden ser erróneos, ¿ya? Y no va a haber tinta suficiente ni papel suficiente en nuestro país para contrarrestar ese error que ya está en la mente de todos los bolivianos. Su padre era un migrante alemán, sí. Era médico hasta donde se sabe. Era médico. Y que, bueno, tampoco ha vivido con él, ¿no? No vivió con él. El doctor Pablo Busch nació en 1867 en el pueblo de Neumünster, en el norte de Alemania. Uno de 3 hermanos, estudió medicina en la Universidad de Berlín. Se graduó y al muy poco tiempo, a los 20 y pocos años, se vino a Sudamérica por la vía de Buenos Aires. Se estableció, casi nunca estuvo en el occidente de Bolivia, casi todo el tiempo que estuvo en Bolivia estuvo en la Amazonía, ¿no? Fue socio de firmas comerciales alemanas, muy próspero, por cierto, y muy emprendedor, aparte de su tema de medicina. Y nunca pudo sentar cabeza en un solo lugar, siempre tenía que estar navegando. Es un explorador interesantísimo. La vida de Pablo Busch es casi tan interesante como la de Germán. Sí. Y le dedico un capítulo largo a la vida de Germán, ¿no? A la vida de Pablo. Ahora, tú sabes que la migración alemana siempre ha estado en el Oriente, ¿no? Hay muchas familias alemanas que se han posesionado, digamos, del Oriente, ¿no? Y en todo el país, en realidad, no solamente en el Oriente, ¿no? Efectivamente, en todo el país. Sin embargo, en el Oriente tienen una presencia especialmente fuerte porque era una región escasamente poblada, para comenzar, por lo cual la proporción de alemanes, digamos, era mayor que en el resto del Ahora, país. estamos hablando antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí, por supuesto. Estamos hablando de migrantes fines del 19. perseguidos por el nazismo. Exacto. No estamos hablando de eso, ¿no? Hay un libro muy lindo, Hilos de la Memoria. Los Hilos de la Memoria es uno, y que es maravilloso, y el otro, que es también fantástico, es Alemanes en el Oriente de Bolivia, de Gabriel Holweg. Es fantástico. Ahora, siguiendo a Céspedes, igual trata de construir la fisonomía, digamos, en este caso,
el perfil psicológico de Germán Busch, y él habla de que es un hombre muy fuerte, impetuoso, y esto tiene que ver también con el tema oriental, ¿no es cierto? Porque digamos en el altiplano somos más un poco más tranquilos, si cabe el término, ¿no? En el caso de Busch confluyen dos factores, ¿no? El factor Kamba, que es importante, y el factor alemán también, que es importante. La historia de Pablo Busch, del padre de Germán, también es interesante en ese sentido, porque era un hombre tremendamente fuerte en lo físico. Hay una anécdota de que cuando estaba precisamente llegando a Bolivia, viniendo desde Buenos Aires, lo asaltan 2 ladrones en el norte de la Argentina. Y el hombre, a bastonazos, a uno le rompe el cráneo y al otro lo agarra y lo trae y lo entrega a la policía, ¿no? Lo mismo va a hacer Germán Busch a sus 16 o 17 años, muchos años después, en el Beni, ¿no? Es decir, la fuerza física le viene ciertamente de su padre, pero además del hecho de que Germán Busch va a ser un tipo que se va a haber criado montando caballo, laceando vacas, ¿no? Al aire libre constantemente. Un montaraz absoluto, ¿no? Pero con una libertad enorme, siempre en medio de la llanura, y con una fuerza física heredada de su padre y en esas condiciones geográficas, digamos, ¿no? Entonces, tiene todo para florecer. Pablo Céspedes también hace una especie de relato acá dentro de su libro de que él lo había conocido en una situación muy interesante donde se estaba agarrando a puñetes con varios tipos. Hay muchas anécdotas, ¿no? Habla de una reunión, una fiesta o algo así que había en una de las zonas populares de la ciudad de La Paz, cuando lo ve pues al Kamba Busch peleando con otro personaje que parece que era igual muy bueno en puños. Y es según lo que narra, es un combate que dura casi 2 horas. No hay un ganador, digamos, claro, pero dice, ¿no? Textualmente, y cito, Busch da un primer golpe que saca chispas, ¿no? Un puñete que saca chispas. Claro. Esa es una imagen bellísima. Es una descripción además espectacular, sí, porque o sea, es un espectáculo lo que te está describiendo de un hombre que, y además en una época que todos, pues, de los hombres, los caballeros, jóvenes, sea de la condición social que se resolvían pues sus diferencias a golpes, a puños, ¿no? Pero será esa visión de caballeros así, porque más muy liberal la nota esa de caballeros a sacar el pañuelito. Bueno, en esa época no había... Se han agarrado puñetes como nosotros nos agarrábamos cuando éramos muchachos. Claro, pero ahora es muy diferente si, digamos, ves a 2 personas mayores agarrando, viene la policía. En cambio, antes no. Hay incluso de políticos después de los temas en el Parlamento. Hay una foto famosa donde se ve en la acera a un liberal y a un republicano en pose pugilística, ¿no? Claro, era como la gente en esa época resolvía las diferencias, ¿no? Sí. Y seguramente después con muchos se iban luego a beber un par de tragos. Ahora, esa mirada también que se le pone a Germán Busch es que era muy limitado, pobre. Bueno, no sé si esto es real, ¿no? Habría que verlo, pues padre, a no ser que los haya abandonado el padre. El padre, mira, es difícil decir si el padre los abandonó o la señora Raquel Becerra lo echó, porque da la impresión de que una vez que nace Busch, Germán, es que se produce el rompimiento de sus padres, a los muy pocos meses, en concepción. Es posible que Pablo Busch haya dicho, bueno, es hora de volver a embarcar, vámonos. Y Raquel haya dicho, con 5 guaguas yo en un bote seguir viviendo, perdóname, no. O es posible que el hombre haya dicho simplemente, lo siento, ya no puedo más, con 5 me voy, tengo que ir a vivir al río. Que es lo que hace, ¿no? Además, pero se produce ese rompimiento. La pobreza en aquel tiempo, en el monte, es muy diferente. Es muy distinto. Es no muy sabemos distinto, que es pobre los que vivimos en la ciudad porque no podemos comer, pero pobreza allá no creo, ¿no? Mira, ellos vivían, la familia de la señora Becerra, Busch, que con sus 5 guaguas vivían en el centro de Trinidad. Obviamente no era muy grande, todo era el centro de Trinidad en realidad, no había márgenes, ¿no? Vivían en el centro de Trinidad, en una casa buena. Germán, efectivamente no hubo recursos en la familia para que Germán pudiera ir al colegio. Pero sus 2 hermanas... No, al colegio, a la escuela. Instrucción básica. Exactamente. ¿Ya? Entonces Germán no fue al colegio hasta los 15, mínimo 12 años. Por lo menos hasta los 12 años no fue al colegio porque no había plata. Pero sus 2 hermanas mayores, Josefina y Elisa, eran profesoras. Desde muy chiquitas ya eran profesoras. Entonces él recibió educación en casa. Luego la familia recibe una pequeña herencia y que hace posible que Germán pueda ir al colegio. Entonces Germán está a sus 12 años aproximadamente, vence el 3º de primaria, ¿ya? Y
va a estar solamente poquitos años en el colegio, 2 o 3 años apenas, pero ya sabe leer. Y cuando se producen las circunstancias de un, vamos a llamarlo así, exilio muy temprano en su vida, donde tiene que abandonar Trinidad y su casa y su familia e irse a la estancia de su cuñado, descubre en la estancia, donde él era vaquero, descubre que había libros y le gustaba mucho leer libros de historia, sobre todo, de la revolución de la independencia, le gustaba de la colonia y de la independencia. Entonces lee, era un hombre leído. Y eso se nota en el diario, que lo tiene aquí Pablo. ¡Qué maravilla! ¿No? Su diario de campaña efectivamente tenía una muy mala ortografía, pero tenía un buen nivel de reflexión, o sea que se nota que ha habido una mínima lectura, ¿ya? Entonces no estamos hablando de un bárbaro, en absoluto. Hay un hombre que tiene un nivel de reflexión, un hombre que quiere ir más allá. Pero que fue atacado durante la época de la guerra y ya en su presidencia como un hombre sin mayores luces intelectuales ni nada, ¿no? Claro, no era un analista político, no era un tipo refinado, no era un intelectual para nada, era un hombre de acción. Pero tampoco era un ignorante. No era un ignorante, no era una bestia, ¿no? Claro, porque es una persona que ya en la expedición en Samucos, ya años después, escribe un diario. Para empezar hay que ver, o sea, de esa costumbre de escribir un diario, ¿no? Exacto. Eso te da una ¿Y este es el diario? Ese sí, son varios diarios. Ese es uno de los diarios que, hay que decirlo, es una copia que sacó el Ministerio de Cultura del original del diario de Samucos. Inclusive está, puedes ver en la parte, las notas, todas reproducciones de cómo Germán manejaba su... Vamos a hacer un primer corte y al retornar, precisamente una vez que hemos tratado de identificar la procedencia de Germán Busch, vamos a entrar a ver qué es lo que ha sucedido durante su permanencia en la guerra del Chaco. Estamos viendo la historia en profundidad.